Así que vamos a abrir, si no lo tenéis, la palabra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Leeré otra vez los versículos del 3 al 14, pero hoy ya concluyo con los dos últimos versículos que tienen que ver con la bendición del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos visto que hemos sido bendecidos por el Padre a través de haber sido elegidos antes de la fundación del mundo, antes que los cielos y la tierra fueran creados, Dios ya nos había elegido. ¿Lo entendéis esto? ¿Lo entendemos? No podemos entenderlo, pero es lo que nos dice la palabra de Dios y tenemos que aceptarlo, porque es así. Después vemos también que Cristo nos ha bendecido como redimiéndonos, comprándonos. Cuando estábamos viviendo en el mercado de la esclavitud del pecado, cuando el pecado se enseñoreaba de nosotros, era nuestro Señor, Cristo nos compró. El precio que pagó fue altísimo, fue su sangre, fue su vida. Y una vez comprados, Él nos libertó. Libre eres. ¿Nos libertó de qué? De la esclavitud del pecado, pero a la vez nos hizo esclavos suyos. Bendita esclavitud. Bendita esclavitud. Y en esta mañana, si Dios lo permite, vamos a ver las bendiciones del Espíritu Santo. Y no es otra que el ser sellados con el Espíritu Santo. Y hermano, esto significa garantía, seguridad. Seguridad de la salvación. La salvación no se puede perder, es imposible que se pierda. Los hijos de Dios. El que pierde la salvación es porque no es hijo de Dios. Pero el hijo de Dios, Dios lo mantiene, Dios lo preserva, de ahí la perseverancia, lo preserva hasta el final. Así que vamos a leer, dice así la palabra de Dios, Efesios 1, comenzando con el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, notad, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos elegidos por Dios Padre para alabanza de su gloria, fuimos redimidos por Cristo para alabanza de su gloria y hemos sido sellados por el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. No para nuestra alabanza, la alabanza, hermanos, es para Dios. A Él tenemos que honrar y a Él tenemos que adorar. Bien, dice el 13 que en Él, en Cristo, también vosotros. El 12 notad que dice nosotros, refiriéndose a los judíos convertidos. Ahora Pablo dice también vosotros, efesios, gentiles, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. ¿La palabra de qué? ¿La palabra de qué, hermanos? De verdad. La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad?
la Biblia, las Sagradas Escrituras. Efectivamente, esta es la palabra de verdad. No hay otra verdad. Mentiras hay muchas, pero verdad, la única verdad es la palabra de Dios. Y nos dice el texto, habiendo oído. Recordad lo que dice Pablo en la epístola a los Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Segunda Timoteo 2:15 dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad. Las Sagradas Escrituras. La Biblia. Aquí está la verdad. Esta es nuestra verdad. No hay otra. El hombre es mentiroso. Dios es veraz. Y la palabra de Dios, la Biblia, contiene la mente de Dios y por lo tanto es la verdad. Es la palabra de Dios. Jesús, hermanos, afirmó la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro más odiado y a la vez más amado. Espero y deseo que sea amado por nosotros, por sus hijos. Jesús afirmó la veracidad de la Biblia en Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Padre Santo, es verdad. Lo que consideraba el Señor Jesucristo es que las palabras de la Biblia eran palabras del Padre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Sabéis que en el Antiguo Testamento contiene más de 3.800 afirmaciones directas, hermanos, en el sentido de que lo que está escrito son palabras de Dios. Palabras de Dios. La palabra verdadera, la palabra de Dios es predicada, dice el texto, y ha de ser oída. El mensaje de salvación de Dios en Cristo debe ser oído. Ahora bien, para ser oído el mensaje de salvación, tiene que ser fielmente predicado. Muchas gracias. Para ser oído el mensaje de salvación tiene que ser fielmente predicado. No voy a decir que me pongo negro, pero me duele mucho que hoy día se pretenda predicar un mensaje del Evangelio, es decir, se predica de tal manera que no pueda incomodar al oyente. Si tú le dices a alguien, hermanos, la persona que no tiene a Cristo tiene que oír que si hoy muere va a ir al infierno. Hombre, ¿cómo vas a decirle eso? Entonces se van. Bueno, entonces, ¿qué quieres presentarle? ¿Qué evangelio le quieres presentar? Las buenas noticias ya vienen después. Pero la gente tiene que oír, hermanos, en qué condiciones se encuentra. Que si mueren en ese día sin Cristo, van irremisiblemente al infierno. Están condenados por toda la eternidad.
Por eso no, la palabra de Dios no está siendo expuesta fielmente. La palabra de Dios está siendo adulterada, tergiversada, mal expuesta, pero voluntariamente, con intención. Se persigue más el dinero que no la salvación de las almas. Debe ser, para ser oída, debe ser predicada fielmente. Dice Pablo a Timoteo en la 2 Timoteo 4, 2, 4, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra como Pablo la predicó. Porque no he rehusado, le dijo Pablo a los ancianos en Mileto. No he rehusado el qué. Enseñaros, predicar todo el consejo de Dios. Duela a quien le duela, porque eso es cierto, es que cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, va directo al corazón, y te dice en qué condiciones te encuentras, y la gente no quiere saber nada de eso. Pero por supuesto que va directa al corazón. Dice, predica la palabra de Dios, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Esta es la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Nuestra Reina Valera dice, predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y cuando esto sucede, el resultado es condenación. No hay otra. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Hoy, primer día de la semana, se abrirán muchos locales donde la iglesia se reunirá. Os puedo asegurar que habrán iglesias locales donde la Biblia no será abierta. Habrá jolgorio, habrá éxtasis, habrán gritos, habrán bailes. Se recogerán las ofrendas, por supuesto, pero la palabra de Dios no será abierta. Porque el propósito, insisto, no es que las personas se salven. El propósito por esos falsos maestros es llenar sus bolsillos. Y la gente incauta cae. Predica la palabra, la verdadera palabra. La gente busca cosas que le provoquen sensaciones agradables, nada negativo. Lo que quieren oír es todo muy positivo. Pero hermanos, comezón de oír, cuando la palabra de Dios habla de comezón de oír, una característica del comezón de oír, ese deseo agradable, dice, el comezón de oír se desvía de la verdad y entra en las medias verdades para luego aterrizar en el terreno de la mentira. Esa es la realidad. El comezón de oír se desvía de la verdad, entra en las medias verdades para luego aterrizar en el terreno de la mentira. R.C. Sproul es un hermano muy conocido, tiene muchos vídeos, libros, una teología también escrita. Este hermano partió con el Señor en el 2017. Y una de las frases que yo he apuntado suya es la siguiente: se te requiere que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que quieres que la Biblia diga que es verdad. No es lo mismo, Repito, se te requiere que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que quieres que la Biblia diga que es verdad. Y hermanos, podemos oír la proclamación del Evangelio, podemos oírlo,
pero no llega a nuestro corazón. El oír requiere un contenido, y ese contenido es lo que hace posible que Dios toque nuestros corazones. El contenido del Evangelio, hermanos, provoca la fe en el corazón del oyente. El contenido del Evangelio provoca la fe en el corazón del oyente. Por eso digo que el Evangelio ha de ser proclamado, predicado, expuesto, tal como lo vemos en la palabra de Dios. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios, capítulo 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que predicar. Javi ha hablado acerca del Evangelio, dedicó varios domingos. Así que cuando el Evangelio es predicado, es oído y creído, dice la palabra de Dios que somos, como hemos leído, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellados con el Espíritu significa, hermanos, que somos propiedad exclusiva de Dios. No nos pertenecemos. Fuimos comprados con precio altísimo, como vemos en la palabra, a través o con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el creyente es sellado con el Espíritu Santo cuando, en el mismo momento de la conversión. No tiene que transcurrir un periodo de tiempo desde la conversión, desde el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo, ¿verdad? Entonces ya somos sellados con el Espíritu Santo. No requiere más tiempo, más demora. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en nosotros, en la persona que acepta a Cristo. Y esta es una de las bendiciones, hermanos, que el creyente goza por su fe en el Señor. Ahora bien, ¿qué implica el sello del Espíritu Santo? ¿O qué conlleva el ser sellados con el Espíritu Santo? Mirad, primero, seguridad. Os voy a dar los versículos porque no tenemos tampoco mucho tiempo y creo que estoy dedicando mucho tiempo, pero ¿qué conlleva, qué implica el sello del Espíritu Santo? Seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Seguridad, Daniel 6, 17 y Mateo 27, 65 y 66. Autenticidad, Primero de Reyes 21, 8. Propiedad, Jeremías 32, 10. Autoridad, Esther 8, 8 y Esther 8, 10. Aquí podéis ver todo lo que os acabo de decir. Seguridad, autenticidad, propiedad, autoridad. Y esto es lo que Dios ha hecho en nosotros a través del Espíritu Santo. Todo esto, hermanos. Así que cuando nosotros los cristianos somos sellados con el Espíritu Santo, lo que está sucediendo en nuestra vida es que Dios nos asegura para toda la eternidad. Esa es la realidad. Pero no solamente vemos que el Espíritu Santo nos sella, sino también dice la propia palabra de Dios que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia. Arras significa garantía. Garantía. Sello. Nadie puede romper el sello de Dios. Nadie puede romper el sello que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Y arras, dice el versículo 14, que el Espíritu Santo que sella es las arras de nuestra herencia. La palabra arras es la garantía que nos da la seguridad de que tenemos una herencia donde en los cielos y de que la recibiremos. La herencia está allí, pero la recibiremos. Arras, en griego arrabón, transliteración del hebreo jerabón, prenda,
término que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se usaba en un sentido legal para indicar una primera cuota o un depósito o una promesa con que la parte contratante sellaba un contrato y se obligaba a pagos adicionales futuros. Génesis 38, 17 al 20. Pablo afirma que el Espíritu Santo se da a los creyentes como una prenda o garantía de su herencia futura, una herencia que tenemos en el cielo. ¿Cuántos habéis firmado un contrato de arras? Cuando adquirimos una propiedad, ¿verdad? Ahí están todos los acuerdos. Hay un vendedor, hay un comprador, hay unos acuerdos y tienen que cumplirse. Y si no se cumplen por una u otra parte, pues hay consecuencias. Así que el Espíritu Santo nos sella y Él es nuestras arras. Es la garantía de que un día estaremos con el Señor. Dice Guillermo MacDonald, el Espíritu Santo como sello garantiza que nosotros mismos seremos guardados a seguro para la herencia. Y después dice, el Espíritu Santo, como las arras, garantiza que la herencia será guardada segura para nosotros. ¿Lo entendemos? Por una parte, el sello nos garantiza que nosotros mismos seremos guardados para la herencia. Como las arras garantiza que la herencia será guardada para nosotros. O sea, imaginaos, qué bendición tan grande y qué seguridad tan grande. Ahora bien, la redención, hermanos, la redención total y absoluta todavía no la tenemos. Dios nos ha redimido, ¿qué? Dios ha redimido nuestros espíritus y nuestras almas. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. Pero tenemos un cuerpo todavía que no ha sido redimido. Este cuerpo es un cuerpo de muerte. Este cuerpo tiene que ser transformado. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Primero dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y notad que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es lo que estamos esperando. Y hasta que no venga el Señor Jesucristo, lo que sí tenemos que recordar, hermanos, es Filipenses 3, 20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Literalmente nuestra comunidad, nuestra patria. Nosotros somos gobernados, ¿por qué? Por unas leyes celestiales. ¿Sabéis cuál es nuestra constitución? La palabra de verdad. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Tenemos que estar sujetos a las autoridades, por supuesto, siempre y cuando lo que nos ordenen las autoridades no sea contraria lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, aunque a veces nos comportamos como ciudadanos de este mundo. ¿Por qué? Porque no miramos más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. El cielo es nuestro verdadero hogar, hermanos. Y nuestros intereses principales, ¿dónde están? ¿Dónde está mi tesoro? Si mi tesoro está aquí, aquí está mi corazón. Si mi tesoro está en el reino de los cielos, allí está mi corazón. Esa es la realidad. ¿Y nuestros nombres dónde están escritos? En el reino de los cielos. ¿Dónde ascienden nuestras oraciones? Al reino de los cielos. Todo lo tenemos allí, aún no lo hemos heredado, pero todo está en el reino de los cielos. Pero pensamos más quizás en este mundo que está siendo gobernado por Satanás, como nos dice la palabra de Dios. En otro día seguimos la corriente de este mundo, pero ahora, bendito sea Dios, que nos ha dado su palabra, la palabra de verdad, para que andemos en ella. Estamos andando conforme a la palabra de Dios. Como decía el hermano Miguel, que ha leído el versículo, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y por eso pudo decir, se ha acabado.
Todo fue acabado, todo lo hizo. Lo concluyó. ¿Estamos esperando realmente al Salvador? ¿Alguien me puede decir cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Qué pregunta, ¿verdad? Más sin sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Su venida puede ser inminente, cuando menos lo esperamos. En cualquier momento. ¿Vivimos conforme a lo que somos? Nosotros también somos migrantes. Somos extranjeros en este mundo. Pues sí. Somos peregrinos, somos extranjeros, como dice Hebreo. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros debemos caracterizarnos, hermanos, por nuestra ciudadanía celestial. ¿Dónde está nuestro Padre? Padre nuestro que estás. Esa es nuestra patria. Esa es nuestra patria, ahí está nuestra herencia. Esa es nuestra patria, el cielo, de donde también esperamos al Salvador. Así que el Espíritu Santo, con quien fuimos sellados, es el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Dice 1 de Juan 3:2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Podemos imaginarnos contemplar la faz de nuestro Señor Jesucristo, verlo tal como es Él? Voy concluyendo, ya me he pasado el tiempo. Walworth, este es un hermano que también está con el Señor. Es interesante, hay muchos hermanos que están con el Señor porque han dejado de verdad unas cosas escritas tan bonitas y que te llenan y te llegan. Walworth dice, basándose en 1 de Juan 3:2, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Dice, entonces, cada creyente será hecho a la imagen del Hijo de Dios. Todos los cristianos recibirán cuerpos glorificados como el de Cristo. Nunca más tendrán las limitaciones que ahora experimentan en su cuerpo de humillación, el cual ha caído en desgracia por la enfermedad y el pecado. Sus cuerpos resucitados serán como el de Cristo y la santificación de todos los creyentes será perfecta. Ese día llegará. Está prometido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Por supuesto que sí. Por supuestísimo que sí. Ahí está en su palabra. Concluyo, hermanos. ¿Cuál es nuestra meta final? Bendiciones del Padre, para alabanza de la gloria de su gracia. Las bendiciones del Hijo, para alabanza de su gloria. Las bendiciones recibidas del Espíritu Santo, para alabanza de su gloria. Nuestra meta final, como Pablo ya ha mencionado en este capítulo, hermano, la meta final de nuestra redención es para la alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. La meta del creyente, hermanos, es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, nos está ayudando, nos siga ayudando, protegiéndonos, cuidándonos, estudiando su palabra, la verdad, guardándola, porque como dice,
los que tienen mi palabra, ¿qué? Y la obedeces, son los que me aman. Así que el Señor, como digo, nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, son tantas las bendiciones que recibimos de ti, oh bendito Dios, y bendiciones que a veces olvidamos, perdónanos, que nuestros corazones tienen que llenarse de gratitud en todo momento. Ayúdanos también a saber cómo debemos conducirnos en este mundo en el que vivimos, un mundo de maldad, un mundo de oscuridad, un mundo que te ha dado la espalda, Señor. No permitas que tus hijos también te demos la espalda. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Dios nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias.